¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta segunda experiencia de aprendizaje en el curso de desarrollo personal para segundo de secundaria. Como siempre, pues vamos a poner en la presencia de Dios, invocando su santo nombre y pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos siga acompañando en este momento que vivimos de dificultades por esta pandemia, para que Él, Señor, a través de su amor infinito y misericordioso, pues nos cubra, nos proteja, nos guíe, que su Santa Madre María Santísima nos cubra con su manto. Pidámosle esa intención al Señor en este día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a eh, compartir la pantalla de acuerdo con esta eh, experiencia de aprendizaje que la hemos denominado pues la violencia. La violencia. ¿Cuántas veces esta violencia es parte de la vida, verdad? Y a veces pues tenemos esa dificultad que no entendemos que respetar, debemos respetar, ¿no? El valor de lo que es el ser humano. Eso es, alumno y alumna triunfalino, ¿verdad? Vamos a ir dilucidando un poco en esta experiencia de aprendizaje y vamos a compartir, como siempre lo hacemos, pues esta pantalla, ¿correcto? Para ir analizando algunas cosas, alumno y alumna triunfalino. Bien, siempre en nuestra presentación, en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en segundo de secundaria. La violencia. Mira desde ahí las imágenes, mira esas imágenes que denotan algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿No? Muchas veces tomamos las cosas así, de esa forma violenta, de esa manera a veces tan irreverente, de reclamar algo y lo hacemos sin pensar en los demás, atentando contra la gente. Eso es una primera imagen. Una segunda imagen, pues, la violencia contra la mujer, ¿no? Lo que denota esta situación tan deplorable. La violencia inclusive hasta con los animales, maltratándolos, ¿no? Quitándoles la vida innecesariamente. Son varias cosas que nos muestran la realidad. Y por eso conviene preguntarnos, ¿qué entiendes por violencia? ¿Qué acontecimientos de tu entorno miras tú como signos de violencia? De acuerdo. Esas dos preguntas, convérsalas con alguien de tu familia, ¿no? Comparte estas ideas con alguien. ¿Qué entiendes por violencia? ¿Qué acontecimientos de tu entorno son signos de violencia? ¿Qué observas en tu entorno que tú puedas decir, pues esto es atentar contra alguien, es ir en contra de alguien? Y eso puede ser un signo de violencia. Convérsalo en casa, alumno y alumna triunfalinos, ¿no? Y nuestro propósito. Conocemos lo referente a la violencia, considerando la necesidad de vivir en armonía y paz, en la práctica de valores humanos, teniendo en cuenta siempre el respeto por el ser humano. ¿Te das cuenta en la imagen que he puesto ahí? Varios personajes pateando y maltratando a otro.
Y por eso dice nuestro propósito, considerando la necesidad de vivir en armonía y en paz, teniendo en cuenta los valores humanos, el principal, el respeto. Y lo dice después, ¿no? El respeto por el ser humano. Ahí se centra todo. Ahí está todo. Si no respetas al otro, no vas a hacer nada. Vas a creer que todo está bien. Vas a ser violento. Vas a querer imponer las cosas. Y ahí está el problema. Vamos profundizando. Entramos a nuestro tema. ¿Qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza o del poder físico que a veces tenemos, ¿no? Y ese poder lo podemos utilizar contra nosotros mismos o con otra persona, o con un grupo de personas, o con una comunidad, ¿no? Y esto pues va a ocasionar, va a traer o va a dar posibilidades de causar daño, de causar lesiones, de causar daños psicológicos o trastornos emocionales, afectivos, trastornos en el desarrollo mismo de la persona. Entonces, ahí está el problema. La violencia es eso, el uso intencional, es decir, lo hacemos adrede, a propósito, el uso intencional de la fuerza o del poder físico, repito, contra mí mismo o con otra persona. Y que ello va a traer como consecuencia, pues, lesiones, daños, la muerte, trastornos, etcétera. Eso es violencia. Mira las imágenes en dibujos animados que te estoy presentando. Alumno y alumna triunfalino. Mira esas imágenes. Denotan lo que estamos explicando, ¿verdad? Viene otro punto importante. Tipos de violencia. Violencia física. ¿Qué incluye? Pues empujones, golpes en distintas partes del cuerpo, incluso hasta el uso de armas o de objetos para dañar a esa persona. Esa es la violencia física que muchas veces vemos en nuestra sociedad. ¿Cómo golpean? ¿Cómo se golpean? ¿Cómo dañan? ¿Cómo maltratan? Estamos hablando de los seres humanos, pero también, obviamente, también hablemos de los animales, que son seres vivos. ¿De acuerdo? Otro tipo de violencia, la violencia psicológica. ¿Cómo se manifiesta? Con gestos, miradas de desprecio, rechazo, indiferencia o a veces silencios. Te hablan, tú no contestas, tú en silencio como indiferente. También eso es una violencia psicológica. Insultos, humillaciones, amenazas, ¿sí? A veces, ¿no? Esos gestos amenazantes, intimidantes, que utilizan algunas personas. ¿Para qué? Para dominar, para subyugar a veces a personas débiles. ¿Correcto? Eso es una violencia psicológica. ¿De acuerdo? Empleando a veces palabras grotescas, como de repente podemos mirar en la imagen. ¿De acuerdo? Eso también es violencia. Tenemos también una violencia sexual, ¿no? Y cuando ocurre, cuando se obliga a alguien a participar en actos sexuales, que es lo propiamente como una violación, o incluye a menores a la exposición de actos sexuales, o de repente cosas, ¿no? A veces ocurren, por ejemplo, en los buses, personajes que aparecen ahí, de repente haciendo tocamientos indebidos o rozamientos al cuerpo de la otra persona. Eso también es violencia sexual. Y eso está penado. Hay que tener cuidado, obviamente, con detectar esas situaciones. ¿Ya? Eso es otro tipo de violencia. Otro tipo de violencia, la violencia sociopolítica. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia pues a las guerras, a los conflictos, a la violencia urbana, como veíamos en la imagen anterior, ¿no? Por ejemplo, ahora que se está dando tanto ese tema del paro de transportistas, está bien reclamar,
lo que quieras reclamar, pero no puedes tú atentar contra el bien público o el bien privado. Y a veces ha ocurrido de que se ponen a quemar llantas, que destruyen eh, el ornato de la ciudad, que incineran carros, buses. Eso no puedes hacerlo. Eso es violencia urbana. No dejas pasar los carros en las propias carreteras, se les malogran las frutas, se malogra la mercadería que están transportando algunas personas. O sea, no se tiene en cuenta eso. Y también otro tipo de violencia sociopolítica pues va relacionado a la pobreza. Es una violencia sociopolítica. Mucha gente, como se mira en la segunda imagen aquí que te señalo con el puntero, un niñito que está recogiendo basura, que está recogiendo ahí cosas como para poder reciclar, y eso es extrema pobreza. Ahora, discriminación, marginar a algunas personas, marginar por su criterio o de repente por su color, entonces estás discriminando. Esa es violencia también, conocida como violencia sociopolítica. Aquí mostramos algunas acciones de violencia, ¿no? Algunas acciones que implican violencia. Por ejemplo, el suicidio a diferente edad. Te decíamos al inicio, ¿verdad? Violencia contra mí mismo o contra los demás. Hacer actos contra mí mismo o contra los demás. Contra mí mismo, me daño yo mismo, me corto, me termino de repente suicidando. Eso es una violencia. Es violencia, correcto. ¿Qué más? Autolesiones sin pensar en las consecuencias. Ese es otro tipo de violencia que tenemos que considerar, que tenemos que pensar, porque también nosotros mismos, ¿no? Nos cortamos por acá, esto como un signo de, ¿no? Como algo tan, diría yo, tan fuera de lógica, ¿no? Dañarme yo mismo. Es un tipo de violencia, es una acciones de violencia. El terrorismo que lo hemos vivenciado. Tú, alumno de Luna Triunfalino, pues a la edad que tienes no sabes nada mucho de esto, de repente por historia sí conoces. Pero los de mi generación, pues conocemos lo que existía años anteriores, hablando del 85 por ahí, pues terrorismo. Lo hemos vivido acá en el país, ¿de acuerdo? Esas son acciones de violencia. Las guerras también son acciones de violencia, que también hay que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Ahí miramos un poco la imagen, ¿verdad? Lo que te decía, un poco, pues, ¿no? El desorden social, el que quemamos esto, el que actuamos de esa manera. Por ejemplo, los coches bomba que ponían, esta es una imagen de eso, esos coches bomba que al final terminaban dañando a las personas, obviamente, dañando el patrimonio. Eso es violencia. Otras acciones de violencia, también el abuso de parte de algún o varios miembros de la familia. Otro tipo de violencia, acciones de violencia, el descuido por parte de los padres a los hijos. Es otro tipo de violencia. Otro tipo de violencia es la delincuencia, el robo, el pandillaje. Lo miramos ahí en las imágenes. Son tipos de violencia. Son acciones de violencia, mejor dicho, acciones de violencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Para ir erradicando en nuestra vida ese tipo de situaciones. ¿Cómo actuar frente a la violencia? Y aquí vemos estos aspectos. En caso de ser agredidos, en caso de querer agredir, en caso de ver una agresión, ¿qué debemos hacer? En caso de ser agredidos, aprender a decir no, aprender a negarse, aprender a decir yo no estoy de acuerdo con esto, yo no puedo hacer algo que está incorrecto, algo que vaya contra mi dignidad como persona. ¿Qué debemos hacer? No podemos callarnos. Tenemos que contar las cosas a alguien, a un adulto de confianza, contar esas situaciones para que nos ayuden. ¿Qué otra cosa? Debemos hablar enérgicamente, ser firmes al defendernos, o sea, no devolver la violencia,
Si no, oye, pero ¿por qué me agredes? ¿Pero por qué me insultas? Tenemos que defendernos. Tenemos que saber pedir ayuda a personas preparadas para ello. Tenemos también que ser cautelosos. Sabemos que tenemos que protegernos nosotros mismos y luego poder también cuidar a los demás. Tenemos que ser cuidadosos. Esto en el caso de ser agredidos. En el caso de agredir, hay que pensar antes de actuar. Hay que calmarnos. Hay que controlarnos. Hay que dominar nuestra ira, a veces impaciencia. Debemos de saber buscar el diálogo antes de irnos a los golpes. Acuérdate que las palabras ofensivas traen más violencia. Hay que buscar la comunicación fluida con las personas. Saber ser empáticos, ponernos en el lugar de las otras personas. Pensar si nosotros nos gustaría que las demás nos tratasen como nosotros queremos tratar a los demás, ¿no? Pensar si nos gustaría a nosotros que nos tratasen de una forma agresiva. Entonces no podemos nosotros tratar así a los demás. Tenemos que saber buscar ayuda profesional. Si se es agresivo así, pues buscar que alguien nos ayude. Que alguien nos ayude a dominar nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestro carácter. ¿Y qué hacemos si en caso de ver una agresión? Tenemos que tratar de persuadir al agresor, convencer al agresor que la violencia no es el camino para solucionar las cosas. Eso es importante. Muchísima gente está convencida de repente que actuando de esa forma violenta, pues se lo consiguen cosas. No, con la violencia no se consigue nada. Otra acción que debemos hacer es informar de la agresión. Si estamos en el contexto de la escuela, pues en lo presencial cuando estamos, ¿no? A los profesores, al director. Si estamos en la calle, informar eso a la policía. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Brindar apoyo al agredido, a la persona que está siendo víctima de la violencia. Hay que ser solidarios con quien ha sido agredido. Y otra cosa, no exponernos innecesariamente. Como se mencionaba en el primer recuadro, pues hay que ser cautelosos, hay que actuar con cuidado, hay que actuar con tranquilidad, con mucha prudencia. En este cuadro se está resumiendo cómo deberías actuar frente a la violencia. En caso de ser agredidos o en caso de querer agredir, se ponen algunas situaciones que debes tener en cuenta. O en el caso de ver la agresión, cómo debes actuar. Una lección para mi vida. Hay que sacar siempre lecciones. Y es lo importante de estos cursos, que son cursos de reflexión, cursos para la persona. La violencia no es fuerza, sino debilidad. Nunca podrá crear cosa alguna, solamente la destruirá. La violencia no construye, sino más bien que la violencia destruye. Dice, la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Eso es lo que ocurre también. Hay mucha gente que gana siendo violentos, mejor dicho, no siendo violentos, que gana, ¿no? Viendo esas situaciones de violencia, ¿no? Lo filman, lo difunden por redes sociales, es como decir la carnecita para la gente. Lo hacen como un espectáculo, como dice ahí. Y se convierte en objeto de consumo. A ver cuántos likes le dan, a ver cuántas publicaciones, cuántas repeticiones, cuántas tiene ese video. ¿Verdad? Eso ocurre. Reflexiónalo sobre esto. Y reflexiona también sobre tu aprendizaje. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy, alumno y alumna triunfalista? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué dificultades has encontrado durante esta experiencia?
¿Para qué crees que te va a servir lo que has aprendido hoy? ¿Entiendes? Mire, veamos eso y meditemos eso. ¿Cuál es tu compromiso? ¿A qué te comprometes hoy al ver este tema? ¿Cuál es tu compromiso, alumno y alumna triunfalín? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Bien. Y aquí viene una reflexión final. Es preciso que aprendamos a vivir en armonía y paz, respetando a los demás. Eso es importante. Pues sólo así seremos capaces de construir un mundo mejor. Mira, sólo así seremos capaces de construir un mundo mejor, respetando a los demás. Un mundo libre de violencia que atenta contra la vida y la dignidad de la persona. Se resume todo. Si eres violento es porque no has aprendido a respetar a los demás. ¿Y cómo vamos a vivir y lograr un mundo mejor? Cuando aprendamos a respetar a los demás y a tener en cuenta que la violencia atenta contra la vida y contra la dignidad de la persona. Muchas gracias, alumno y alumna triunfalino, por tu atención en esta experiencia de aprendizaje. Ojalá te sirva como reflexión lo que hemos compartido hoy en esta experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfal. Que sea hasta una siguiente experiencia de aprendizaje, anda tomando nota y apuntando estas ideas en tu cuaderno y reflexiónalas y trata de irlas grabando en tu disco duro, en tu memoria, de mediano y de largo plazo, para que puedas luego evocarlo en tu vida personal. Un abrazo para ti, alumno y alumna triunfalino. Nos encontramos hasta una siguiente oportunidad. Gracias por tu atención. Un abrazo para ti. Bendiciones.